Muy buenos días de nuevo a todos ustedes, ya estamos aquí con todos ustedes, en este caso les saludamos por elegirnos y desgraciadamente hoy tenemos que decir que no podemos ayudar a nuestros oyentes del 106.0 de la FM porque por aquello de la lluvia, que también recibida es siempre, pues hemos tenido una pequeña avería y no nos permite estar con todos ustedes, aunque sí estamos en la versión digital a través de internet. Sea como fuera, aquí tenemos bueno, pues la oportunidad de estar con todos ustedes y estamos pues, muy contentos de hacerlo y sobre todo de poder analizar muchos temas que tenemos encima de la mesa con nuestro compañero José Amador Cámara, director de Buenos Días Jaén en Onda Jaén Radio. Buenos días, Amador. Buenos días. Buenos y complicados días, ¿no? Porque hoy Sí, bueno, hemos tenido la alegría de que estaba lloviendo, por fin llueve, que mira que venimos tiempo pidiéndolo, pero claro, nunca llueve a gusto de todos. Y algo ha pasado que no podemos emitir en Onda Jaén Radio, bueno, a ver si están nuestros tu parte aceitunera está contenta, tu parte periodística efectivamente, está triste, ¿no? Está ahí un poco, pero bueno, a ver qué hacemos. También nos acompaña hoy Antonio Guerrero, presidente de la Federación Vecinal Ciudadanos por Jaén. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Daniel, buenos días. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y también, bueno, pues como cada miércoles ya casi que es habitual, está con nosotros Javier López, periodista y escritor. Javier, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Que no hemos podido prácticamente ni cruzar dos palabras, pero bueno, no pasa nada. Ahora tenemos mucho tiempo para hablar y también queremos, por supuesto, contar con su opinión, la de todos ustedes, y para ello le abrimos diferentes canales de participación. Ya saben que estamos siempre esperando pues todo aquello que nos quieran comentar en nuestro correo electrónico, que es hoyjaen@ondajaen.es, y por supuesto también, si lo quieren hacer de forma más inmediata, pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, por ejemplo en nuestra cuenta de Twitter @hoyjaen, donde cada día lanzamos un hashtag, tertulia hoyjaen, para que comenten aquellas noticias y que además hay mucho que comentar, si ustedes lo desean así con nosotros. Y también, por supuesto, pues ya saben que tenemos nuestra fanpage en Facebook, es simplemente hay que buscar Hoy Jaén, darle al me gusta y sumarse a nuestra comunidad. Y en este caso me gustaría, hoy vamos a centrar la tertulia un poquito más en el tema político, local, aunque habrá tiempo, si Dios quiere, de hablar de todo. Bueno, pues de ver ese nuevo papel, si me permitís el símil, a lo Juan Fernández, que ha establecido el alcalde de Jaén, que ha decidido ponerse, por así decirlo, en cabeza de todas las reivindicaciones que se están llevando a cabo en la ciudad. Y es que parece, bueno, pues que últimamente han caído algunas gotas que han colmado el vaso de la paciencia de los ciudadanos, y eso también se ha visto así desde el ayuntamiento, ¿no? A lo Juan Fernández, dice. Ha dicho que se pondría al cabeza de la manifestación como Juan Fernández. Efectivamente. Lo comentamos hace algunas semanas también, y también en la radio lo hemos estado diciendo estos días. A mí me da la sensación de que algo está cambiando en Jaén. Normalmente los representantes públicos tienden a cuidar más aquellos ayuntamientos, aquellas administraciones que son de su cuerda política y menos al enemigo político, entre comillas, ¿no? Sí, eso ha pasado así históricamente, tenemos muchos ejemplos y podríamos dar 1.000.000 de ejemplos. Pero sí es cierto que últimamente está cambiando la cosa, y pongo un ejemplo. Diputación se tiró meses diciendo que no podía hacer un pabellón de deporte en la ciudad de Jaén, porque la ciudad de Jaén tiene más de 20.000 habitantes y que su ámbito es solo en los pueblos pequeños. Pues al final lo hace, al final lo va a hacer. También ha sorprendido que aporte un 20% del déficit de explotación que pueda tener la puesta en marcha del tranvía. Quiero decir que algo está cambiando. ¿Por qué está cambiando esto? Quizás sea por señores como Antonio Guerrero, que tenemos aquí, que han decidido tirarse a la calle y decir, aquí hay que reivindicar ante quien sea las cosas que necesitamos para Jaén. Y eso es una cosa que Javi tiene más experiencia periodística que yo aquí en Jaén, pero eso no ha pasado casi nunca aquí. Sí, prácticamente nunca. Nunca ha habido una... a ver, el político fundamentalmente no se debe a los ciudadanos, a los votantes. Se debe a su partido. Esto es lo que ha ocurrido aquí tradicionalmente. No, aquí en todos sitios. Sí, es verdad porque la inercia política es general. O sea, esa sumisión hacia la ESA es básicamente lo que ha ocurrido aquí, ocurre en todas partes. Pero el problema es que tú tienes que dar cuenta no ante tu partido, sino ante tus ciudadanos. Que son tus jefes. Y obviamente eso ha pasado. Eso también te pasa factura. En Linares le ha pasado factura a Juan Fernández, que ha sido descabezado del Partido Socialista ahora, porque, bueno, entre otras cuestiones, porque ha hecho de la reivindicación ciudadana su propia reivindicación, ha abanderado, en cierto modo, un hombre valiente, en mi opinión, y la valentía en política se paga cara, claro que se paga cara, porque la política en general, la que conocemos al menos no es un refugio de valientes, es un refugio más bien de arribistas, de personas de trepadores, y la persona lapa, que son políticos lapa o políticos probeta, que nacen ya políticos Eso es muy actual, antes no era así.
Sí, no, eso ha ocurrido siempre, pero ahora se ve clarísimamente. Entonces, la cuestión que ha dicho que el alcalde me parece bien, pero el alcalde tiene que enfrentarse a una situación muy dura, un endeudamiento brutal. El ayuntamiento de Jaén porcentualmente es el más endeudado de España y tiene que hacer ese trabajo, tiene que trabajar para sus ciudadanos. Entonces, todo el mundo en teoría trabaja para los ciudadanos, pero no todo el mundo tiene las mismas estrategias y él tiene que saber cuál es la suya. Antonio. Yo creo que uno de los deberes fundamentales de las instituciones es homogeneizar los recursos, entre otras muchas cosas. Si no lo hace, genera una desigualdad y una discriminación manifiesta. Y no dudamos que eso está ocurriendo aquí en Jaén. Es evidente. Hace ya años. Sí que es cierto que hace un tiempo, unos meses, se creó un germen, ese germen se está regando y están haciendo una planta de reivindicación. El alcalde, como primer vecino, y como persona valiente, que la considero, tiene que comandar esta reivindicación. Es el primero de los jiennenses y por lo tanto tiene que estar a la cabeza de estas manifestaciones que de alguna forma lo único que van a contribuir es a intentar mejorar la vida de los vecinos, evidentemente. Porque entiendo que hoy además se reúne en la plataforma Jaén Merece Más, va a tener una reunión de su plenario y van a intentar saber si se plantean nuevas movilizaciones o no. ¿Cuál es vuestro parecer? ¿Creéis que Jaén volverá a salir a la calle? Y si lo hace, saldrá en un número mayor de 7.000 personas que aproximadamente fueron las que salieron a la calle el pasado mes de junio. Jaén Merece Más es una idea bastante interesante, el aglutinar no solo a vecinos, sino a todo tipo de colectivos para trabajar en pro de. De hecho, en sus orígenes, en mi opinión, nació, creo yo, con un tinte político y parcial que después han hecho bien en quitarlo, o no sé si con mucho o poco esfuerzo, pero quitarlo y ya dar esa por lo menos imagen de que, oye, aquí vamos a reivindicar lo que queremos, independientemente de que haya que dirigirse a una administración de este color o de aquel otro. Lo que pasa es que me consta que sigue habiendo dentro sus tiras y aflojas, sus tensiones, también lógico porque aglutina, Antonio, a un montón de colectivos, sí. A muchos colectivos. En una casa no nos ponemos de acuerdo, el mayor, la mujer, los niños, pues imagínate en una familia tan grande, ¿no? Pero yo me parece, una vez que eso se vaya limando, por lo menos se vaya controlando esa situación, que yo creo que lo están haciendo, hay que reivindicar la única forma que hay de que un político reaccione es que sienta en el cogote el aliento de los vecinos, porque la administración local es la más sufrida, porque de los vecinos hay a toda hora. La provincial, la autonómica, en fin, los políticos están más alejados, no tienen tan de cerca la reivindicación de los vecinos y por tanto son más cómodas. Las concejalías son terribles, las alcaldías son terribles porque tiene al vecino llamando a tu puerta todos los días. Aquí en España no existe la costumbre más instaurada en otros sitios de buscar a tu diputado provincial, a tu diputado nacional, a tu senador, ¿verdad? Cuando vemos el congresista en Estados Unidos, el congresista tal está con su... Porque allí está, esa figura es mucho más cercana, aquí no existe, pero debería empezar a existir. De hecho, igual si hacemos una encuesta, no sabemos ni quiénes son los diputados nacionales que hay por Jaén. Yo leí hace poco y además me pareció muy buena la reflexión, que no es mía, de que, aseguraba que en España no gobierna, el Ejecutivo, sino que gobiernan o Ferraz o Génova, o sea, gobiernan los partidos. Los partidos determinan incluso la política que se debe hacer y el hecho de que no tengamos listas abiertas explica lo que al final has comentado tú, el diputado se debe al partido, no se debe al ciudadano. Eso es un problemón enorme y las reivindicaciones, en mi opinión, no solo tienen que ser numerosas, sino que tienen que ser, y me explico, entre comillas, radicales. Es decir, el político tiene que entender que si no lo hace va a tener consecuencias no físicas, no estoy hablando de violencia, estoy hablando de radicalidad en el sentido de que va a tener consecuencias, que las va a tener en las próximas elecciones, pero que las tenga ciertamente de verdad. Y eso tiene que sentirlo, porque si no pastorea a
ciudadanos que con muy buena fe salen y se manifiestan y expresan, y la semana pasada lo comenté, lo expliqué, me parece, con el ejemplo de Linares. En Linares consiguieron lo que querían, en cierto modo. O sea, al final acabó eso en un plan industrial patético, pero las prejubilaciones, el esfuerzo del plan social se cumplió, o se ha cumplido casi a rajatabla, y eso, por ejemplo, no pasó en Molina, que tuvieron una actitud bastante menos beligerante. Esto está claro como el agua. El político en realidad, como hemos hablado antes de cobardía, también expresa su cobardía en este tipo de escenarios, y eso haría que se lo pensaran muy mucho a la hora de marginar, discriminar o hacer triza a una provincia o a una ciudad. Bueno, yo pienso que Jaén Merece Más es una plataforma absolutamente necesaria en los tiempos que corremos, pero no tenemos que olvidar que hay otras plataformas, hay otras organizaciones que luchan en la misma dirección, con el mismo objetivo, y llevan mucho más tiempo que Jaén Merece Más. Jaén Merece Más, evidentemente, sí que ha tenido la fortaleza de conseguir unir una serie de colectivos. Es cierto que en un momento determinado sacaron 6, 7.000, 8.000 personas a la calle, y eso sí que ha sido un hito en Jaén. Pero, insisto, no podemos olvidar, bajo ningún concepto, de que hay otras organizaciones, plataformas, que siguen luchando y seguirán luchando, desde otros planos, desde otro ámbito y demás. Yo creo que al final de todo esto será una suma de esfuerzos las que nos lleven a un éxito, entre comillas, reivindicativo, porque evidentemente una plataforma tiene la fuerza que tiene, pero al final tiene que ser la fuerza, la suma de una serie de fuerzas. Sí que parece, y no sé, corrígeme si me equivoco, que yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, pero que en los últimos tiempos, incluso en el propio movimiento vecinal, parece que ha cambiado algo, ¿no? El hecho de que existan 3 federaciones en Jaén se debe claramente a que la política partidista en un momento determinado entró en el movimiento vecinal. Sí. Y ahora parece que las federaciones están empezando a dejar de lado un poco el apego a determinados colores políticos, porque saben que eso también, bueno, pues tiene sus pros, pero también tiene importantes contras, ¿no? Sí, concretamente Ciudadanos por Jaén nació por algo parecido. O sea, esta federación que yo presido, pues nació de esa forma, en principio, bueno, pues en un desacuerdo por una gestión, y sobre todo también por demasiado color en una sede. Evidentemente el movimiento vecinal es algo muy dinámico. En estos últimos tiempos es muy dinámico, van cambiando muy rápido, pero sí se están adaptando a unos tiempos, y eso sí que me alegra. Se están adaptando a unos tiempos que necesitan esa premura y necesitan esa libertad de alma y de pensamiento. Entonces sí que es cierto que las asociaciones son librepensadores y piensan y actúan en función de los intereses de sus vecinos, no de los intereses de un partido de un color determinado. Sí, pero tenemos un pasado histórico reciente. Yo no estoy de acuerdo con David en el sentido de que dice que parece ser que hubo, no parece ser, hubo claramente, y por eso hay 3 federaciones de asociaciones de vecinos, que si quitamos Antonio Lozano, que es más voluntad, que es la pequeña asociación, el resto es más que evidente. Hubo una época en la que solo estaba OCO. Yo entiendo perfectamente lícito que Antonio Guerrero, en lo particular, en su ámbito personal, le guste más una tendencia que otra, le guste más el queso o el jamón, pero a la hora de ponerte a trabajar tú tienes que defender los intereses de los vecinos, independientemente de quién sea tu interlocutor. Y aquí tenemos dirigentes vecinales que han estado y han sido concejales en partidos políticos de diferentes ámbitos, y la forma de actuar de sus asociaciones pues van orientados en esa misma línea, ¿no? El último caso, podemos poner, y de hecho siempre los partidos políticos han cuidado y mimado a los dirigentes vecinales para que atraerlos, vayan en sus listas. ¿Y por qué llevo yo a Antonio Guerrero en mi lista? Pues para que el prestigio que tiene como tal pues lo aúne a mi programa político, y por tanto todos los que ven a Antonio Guerrero como buena persona y tal, me voten a mí, ¿no? Y siempre se anima para que vayan, y aquí insisto, de un color y de otro, en unas listas y en otras. Y el último caso más evidente es de Maya Canto,
dimitió de OCO, empezó en la plataforma Jaén Merece Más, y bueno, ella no ocultó que quería dar el salto a la vida política. Lo que pasa que en lugar de un partido independiente ha optado por Ciudadanos. ¿Y quién acompaña a Maya Canto? Las dos personas que han sido su brazo y sus pies en el movimiento vecinal. Pero yo eso no lo veo mal. Quiero decir, que tenga una proyección y que tú te desvincules, y que una vez desvinculado, y que una vez desvinculado tú ejerzas tu derecho a querer ser alcaldesa de Jaén, me parece bien. También hay ejemplos de gente que ha entrado en el movimiento vecinal llamando a las puertas de los partidos, a unos y a otros. Lo importante es que lo hagas cuando te desvinculas de esa porque si no estás contaminando, porque la política contamina todo lo que toca, lo contamina, no lo salva, lo contamina. Otra cosa es que tú una vez fuera ya decidas que puedes ejercer. A mí particularmente me parece bien, me parece que la opción es acertada si se hace así. De la otra manera me parecería terrible. Se ha hecho de la otra forma. El problema es que se ha hecho de la otra forma, que siendo dirigente vecinal también he sido ariete político en un sentido o en otro, en el que sea, da igual. Sí, no puede ser, en esta posición no puede ser brazo armado de nada, pero sí que es muy lícito que, como dice el compañero Javier, pues evidentemente es muy lícito que una vez que terminado su campaña, bueno, campaña no es la palabra, sí, su etapa, pero bueno, no hablamos solo de dirigentes vecinales. Yo pongo un ejemplo. ¿Recordáis el famoso estación eléctrica que había en la zona del Boulevard y que se sacaron a cientos de niños, la plataforma en defensa del fútbol, no sé qué, a cientos de niños con la pancarta, no queremos esto aquí? Y fue casualmente antes de unas elecciones, casualmente en un sentido siempre. Y casualmente cuando esas elecciones cambia de color político, se acaba la movilización, pero permanece el problema. ¿Dónde está, el supuesto problema? La subestación eléctrica en el mismo sitio? ¿Y dónde están aquellas personas? ¿Son los mismos? En fin, de todas formas hay muchas formas de actuar, ¿eh? Por eso hay una decisión de parte de este colectivo que decidió pensar y hacer otras cosas, y por eso se desvinculó. Y sale la decisión y sale... Efectivamente. Yo sí lo veo. Un dato importante, que lo cuento, es que Ciudadanos por Jaén actualmente representa a un número casi el doble de lo que representa OCO directamente. O sea, Ciudadanos por Jaén representa a 60.000. Tiene menos asociaciones, pero barrios más grandes. Sí, efectivamente. ¿No? Está San Eufrasio, está Expansión Norte. O sea, al final son 60.000, que son un pequeño mini ayuntamiento, pero en realidad esa es la realidad. Antonio, y yo aquí voy a discrepar un poquito. Hay que ser también un poquito, a ver cómo lo digo, conscientes de lo que somos y de lo que tenemos. Sí. Porque yo he tenido encuentros con algunas asociaciones que asumían ser los representantes del barrio, y yo decía, ¿me puedes decir cuántos vecinos tienes que paguen la cuota todos los meses en tu barrio? Si en un barrio de miles de vecinos hay 30 que pagan su cuota y 30 formamos la asociación de vecinos, en fin, igual no debe ser demasiado ampuloso a la hora de decir yo represento a este barrio. Pero no se trata de pagar o no pagar cuotas, porque entonces podríamos entrar en el debate de los gastos corrientes, que el ayuntamiento, o sea, las asociaciones se desmantelan económicamente porque no hay ningún tipo de aporte por parte del ayuntamiento. O sea, que aquí se trabaja con voluntad y poco más. Al final lo que queda son personas muy voluntariosas, claro, que pero trabajan. Si hay 10, no pueden ser la representación de ese barrio. Si una asociación de vecinos no consigue captar el interés de los vecinos, no puede decir, sí, pero yo represento al barrio, perdona, ¿cuántos soy de cuota? Es decir, que conformen la asociación. Hay muchas situaciones que hay gente que no puede pagar, sencillamente. Claro, hay otras las que pasan. Y otra gente que pasa de las asociaciones. Pero eso son las yo sí creo que representan a los barrios que deciden. Si no, los propios barrios ofrecerían otra alternativa, buscarían otra alternativa. Claro. Otra cosa, obviamente, que tú eres un fanático del Real Madrid, pagas cuota de Real esa, ¿no? ¿Sí o no? Quiero decirte, pero lo eres, ¿verdad? Quiero decirte que esa es la idea. Quiero decir, tú eres de un barrio. Yo represento a José Amador Cámara. Sí, pero si representas al barrio por ejemplo, de Expansión Norte, puedes representarlo, aunque a lo mejor solo tengas 40 o 50. Esa es una de las asociaciones que más se mueven. Sí, claro. Porque otra cosa es que algunos no se sienten identificados, pero en general, lo sé, bueno, la fiesta y todas esas cosas, todo este tipo de cuestiones que hacen, la gente participa en ellas, ¿vale? Se participa en las cosas festivas.
pero se participa. Y luego, si no les gustara la orientación, pues, no, pues obviamente... No, directamente pasa. Yo lo que voy, en el fondo estamos de acuerdo, pero lo que voy es que hay determinadas dirigentes que están 4 y se arrogan la representación de un barrio que realmente no lo representan, pero por el hecho de estar ahí lo hacen y encima hacen ostentación de ello. Sí, pero enfrente de eso hay asociaciones como Loma del Rollo, por ejemplo, que tiene 700, perfecto. 700 la Junta Directiva modélica, la Merced exactamente igual, Boulevard. Eso depende de cómo sean los gestores. Y sobre todo el tipo de barrio y el tipo de asociación, porque nosotros tenemos asociaciones periféricas que están en un campo, que son temporales, que la gente pues tiene segunda residencia, quiero decir, es que son muy... Yo sí creo que representa. Otra cuestión es que, claro, como obviamente que en todo ese colectivo, todas las personas que viven en una misma zona determinada habrá pensamiento de todas las maneras, y habrá gente a la que no le guste lo que se haga su asociación, pero en general creo que comulgan con lo que hacen sus asociaciones. Y si no lo critican abiertamente. Claro, exactamente. Si no, claro, ha salido siempre alguna vez que dicen esto no solo nos representa, sino que es que estamos. Imagínate que quieren hacer, que no quieren que se haga allí un parque y diga la gente, pero como que no, aquí se tiene que hacer un parque. Obviamente las asociaciones tienen que estar dando un paso por delante de sus representados, pero a la vez tienen que ser la voz de sus representados. Lógicamente, esa es la teoría, deseable. Un tema muy interesante, pero hay muchos más y me gustaría que continuáramos avanzando, porque sobre todo hay uno que al final, bueno, pues está siendo objeto de múltiples debates. La mayoría de ellos, bueno, pues incluso yo puedo decir que me gustaría poder tener más conocimiento de causa acerca de este tema, pero de momento sabemos lo que sabemos acerca de las inversiones territoriales integradas. Lo que sí sabemos es que hay un horizonte 2020, estamos ya prácticamente en diciembre de 2017, no hemos definido todavía el ámbito de actuación y no sé cuándo queremos que lleguen ni cómo queremos ejecutar unos fondos que para 2020 tienen que estar justificados. Esto está empezando a ser ya otro ejemplo claro de echarnos la pelota el uno al otro. Al final dejamos que pase la oportunidad. Es que un ayuntamiento con 600 o 650 millones de euros de deuda no puede hacer absolutamente nada si no tiene inversiones reales para determinados proyectos ya grandes, de envergadura. Y en ese caso tiene que venir, tiene que venir ese dinero aquí a Jaén. A mí de la rueda de prensa del alcalde me pareció muy consecuente el y tú más, es decir, o sea, el y tú menos, porque es decir, no somos menos que Cataluña, no somos menos que el País Vasco. En verdad se trata a Jaén de una manera determinada, porque los jiennenses han sido tradicionalmente bastante pastueños, bastante dóciles. Eso no pasa en Cataluña, o no ha pasado, eso no ha pasado en el País Vasco, porque son cuestiones clarísimas. El gobierno va a hacer aquello que tenga que hacer con aquellos a los que les tenga más respeto, y tú te tienes que hacer respetar. El jiennense no se ha hecho respetar casi nunca, ha pasado de un cacique a otro cacique, de un cacique a otro cacique, y así tradicionalmente, y seguimos gobernados en cierto modo por personas que tienen una visión caciquil de la política, y eso obliga a los jiennenses, y ahí está verdaderamente la responsabilidad del jiennense como tal, para salir, reivindicar, gritar y hacer fuerza con la magnitud suficiente como para que estos políticos hagan que, por ejemplo, las inversiones que tú has dicho se tengan en cuenta Jaén, que las inversiones de otro tipo se tengan en cuenta Jaén. Es decir, recuerda que Rodríguez Zapatero, la única obra que paró en Andalucía importante cuando llegó la hora de los recortes fue la autovía hasta Albacete, ¿no? La de que pasa por Úbeda, tal. Y eso, ante el silencio prácticamente de todos los jiennenses, eso no se puede tolerar. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy informándome un poquito, no quiero hablar demasiado para no meter mucho la pata. Ha dicho Dani, los famosos ITI, Inversión Territorial Integrada, son una serie de fondos europeos que no se han gastado al 100%, los presupuestos que había, y se meten en una especie de cajón de desastre que son los ITI, para aplicarlos del 2014 al 2020. ¿En qué año estamos? Pues casi en el 18. Estamos casi en el 18. Y hace un mes, algunos de los aquí o de los que nos están viendo sabían lo que era la ITI. La OTI sí, porque todo el mundo nos gusta siempre el festival pero la ITI, ¿sabíamos lo que era? No.
Es decir, si a un fondo europeo o un programa de inversión como los DUSI, el antiguo Plan Urban, yo entiendo que hay, en un momento dado, se abren unos plazos para que tú presentes proyectos. Quien lo presenta, pues tiene opción de conseguirlos. Quien no, yo no sé si el Ayuntamiento de Jaén lo ha presentado o no, por eso digo, no quiero hablar demasiado por no meter la pata, si es la Junta de Andalucía quien tiene que hacerlo, si es el gobierno, sí, por lo que tengo entendido, los gobiernos son meros transmisores de sus regiones con Europa, una especie de nexo de unión. Lo pide una región y se lo traslada a Europa, o si somos muchos, estilo a Patrimonio de la Humanidad, si son muchos, oye, vamos a poner una poca de cordura y ya ves cómo lo hacemos, ¿no? Y para que no nos colemos y nos lo den a todos. Y por lo que yo tengo entendido, que he estado viendo en los últimos días, creo que había la ITI de Cádiz, en la zona de Murcia, creo que también en Castilla-La Mancha y en Extremadura. No sé si había más territorios. En Castilla-La Mancha había 6, pero muy comarcales, muy pequeñitas. Sí, pero salvo la provincia de Guadalajara, que sí se son proyectos pero claro, únicos, una provincia muy pequeña. Son proyectos globales de las comunidades autónomas, que dentro de esa comunidad autónoma pues puede haber uno en Linares y otro en Cazalilla, no lo sé, ¿no? Pero a lo que voy, si son fondos europeos, ¿alguien se ha preocupado de acceder a esos fondos europeos para que venga el dinero? Pregunto, no lo sé. A ver, yo creo que porque, por ejemplo, los DUSI, Javi, perdona, los DUSI, sí. En la primera convocatoria el Ayuntamiento de Jaén no se presentó. En la segunda ya sí, no cumplió, no pasó la primera criba, y la tercera parece que es un trabajo chapó y se lo van a dar, ¿no? Pero a lo que voy, estamos casi en el 2018, cuando este proyecto o este programa ITI acaba en el 2020. Ha habido 4 años antes. Sí, se ha trabajado. Yo he visto el proyecto presentado por Cádiz, es acojonante, 200 páginas, 100 y pico páginas, que 200, análisis pormenorizado de la situación de cada zona, qué se va a hacer, qué no, por qué, en función de tal. Ahí hubo un consejero de la Junta de Andalucía, gaditano, que estuvo encima de eso. No lo sé cómo se gestiona la historia y tal, pero es a lo que voy. Los fondos europeos, es como si ahora no lo sé, desde la asociación de vecinos tal, dice, es que el Ayuntamiento no nos da a nosotros para que compremos un dron y podamos poner luces. Perdona, es que hubo un plazo en el que lo tenías que haber pedido, si no lo has pedido, sí, no lo sé, por eso digo que en fin, tenemos que andar un poquito con pies de plomo y saber cómo se hace, cómo no, y cómo tal. No sé si Linares se lo ha currado más que Jaén, menos o lo mismo, o si es la Junta quien tiene que decir, mira, las zonas más deprimidas son esta y esta, lo vamos a hacer aquí, allí o en aquel lado. Pero, insisto, la lógica me indica que los fondos europeos, los programas europeos, existen unos plazos en los que tú presentas tu proyecto y luego te lo valoran, te lo estudian y te lo dan o no. Yo creo que tampoco nos debemos de distraer demasiado con este tema. Insisto, como he dicho antes, que todo esto es sustento vital para un ayuntamiento absolutamente depauperado, evidentemente. Pero realmente lo importante es ciudad de la justicia, ciudad sanitaria, infraestructuras, intermodal. Eso yo creo que son la orden, esas son las prioridades. El ITI, perfectamente, los DUSI, tal, otro, todo eso es fundamental, porque eso es oxígeno para este ayuntamiento, no cabe duda. Pero no nos podemos distraer tampoco en eso de que esto ha pedido. Yo creo que un poco el Estado hace aquí de correo del zar. Entonces es que, y ahora empezamos que si tú, que si yo, que tal. Y es que al final... Que si ahora nos pasamos un año peleándonos, lo solicitamos cuando, en diciembre del 18. Claro, hay que ser más práctico y decir, está el plazo, venga, vamos a ponernos a hacerlo, lo presentamos y tal. En 2004, porque hablaba del tema de la ciudad de la justicia, y de Antonio hablaba de esto, y de la ciudad sanitaria, pues en 2004 sale el concurso para el Museo de Arte del Arte Ibero, cómo va a ser, tal. Del 2004 estamos hablando, en 2017 se va a inaugurar el próximo 11 de diciembre. Y ha sido rápido, ¿eh? Bueno, y ya rápido. En el 2002 Chávez ya estaba repartiendo folletos en Fitur del viaje al tiempo de los íberos. 2002. Sí, 2017 exactamente. Todavía no se ha abierto la pieza fundamental del viaje al tiempo de los íberos. En la Ciudad de la Justicia han pagado un enorme cartelón que ponía los plazos y el dinero y tal, pero no se ve nada porque este sol jiennense abrasador lo ha borrado porque los años han sido muchos. Aquí no se hace prácticamente nada.
y hasta cuándo vamos a tener que aguantar este tipo de cuestiones. A mí que hace 2 días los dirigentes del PSOE dijeran que el ayuntamiento, vamos, se metían con el tema del secretario de Estado porque dicen que había dejado una deuda tal. La gran deuda se genera en el mandato de Peñalver. Eso es cierto, eso no me lo estoy inventando yo. Y se genera durante ese mandato y después se ha generado mucha más deuda, claro. Pues hay que pagar los intereses, todas las cuestiones, hay que volver, hay que echar la pelota para adelante y hay que seguir pidiendo préstamos y pagando intereses. Pero esa gran deuda. Pero ¿por qué no tiene la gente la vergüenza de decir exactamente cuál es tu responsabilidad en este caso, la responsabilidad de tu partido? Yo creo que nos iría mejor, porque los partidos no están limpios, quiero decir, en la gestión. La gestión ha sido muy mala en general. ¿Y por qué siguen insistiendo en que el ITUMA a mí en este caso no me parece irresponsable, porque es que verdaderamente es así? Perdona que te interrumpa, me parecía muy curioso el otro día cuando se estaba hablando aquí de viejos tótems de la política jiennense que quieren volver a agruparse para formar una lista, en fin, gente que ya tiene un pasado y ya ha tenido la oportunidad de hacerlo, algunos durante décadas, y no estamos aquí precisamente gracias a su brillante labor. A ver, y se supone que ayer por la tarde estaban reunidos viendo si se presentaban o no a las elecciones. A ver, la cuestión clara es que el Partido Popular tiene un problema en Jaén que tiene que resolverlo. Sí, es más claro que el agua. En Jaén y en la provincia, y tiene que resolverlo. Sí. Y eso se resuelve, se resuelve con mucha... Lo tienen en Jaén, lo tienen en Huelva, lo tienen en Almería. Eso se resuelve con mucho diálogo, pero no tan mal como en Jaén. Prácticamente en Jaén está dividido en 2, Vamos, pero en 2. Y eso se tiene que resolver. Se tiene que resolver porque yo estoy convencido de que tanto Miguel Moreno como Alejandro, como Morales, como muchos otros alcaldes, se pasan en 5 minutos a Ciudadanos. Porque encaja con el perfil, porque encaja muy bien con el perfil de su votante moderado, aunque la gente los quiera situar. Si el Partido Popular fuera de extrema derecha, esto sería la Alemania nazi, y no lo es, ¿no? Quiero decir, entonces encaja muy bien Ciudadanos con la doctrina o con el perfil del votante del Partido Popular. Y es más, es que en los pueblos se vota al alcalde, y si además encaja con su ideario político, pues miel sobre hojuelas. Y se va a generar un problemón enorme. Javi, eso ya pasó en su día con Martín Olea en Bailén, y yo creo que al final, pues esto tendrá que venir de un periodo de reflexión. Hombre, y pasó en Almería con Juan Mejino, y Juan Mejino ganó, o sea, sí, como independiente. Le ganó al Partido Popular, que es lo más allí en Almería, y ganó como independiente. Quiero decir, hay que tener mucho cuidado en esas cosas. No, pero si es que hay que hacer mucha, vamos, mucha reflexión y mucho hablar, sí. Y también sí, dentro de los partidos, y creo que habrá que templar gaitas, si se me permite la expresión, y por supuesto, pues nada. Es que yo creo que el próximo ayuntamiento de Jaén, entonces, en 2015, si esta gente dice de presentarse también como independiente, Ciudadanos, que va a cobrar fuerza, el Partido Popular, Podemos, Izquierda Unida, bueno, y el Partido Socialista, eso va a ser ingobernable, porque yo creo que no se va a poder, vamos, desde luego mayoría absoluta no va a tener absolutamente nadie, pero es que se va a tener que hacer encaje de bolillo para sacar una... todos los horizontes políticos. Que habrá que evidentemente pues llegar a acuerdos. Como acuerdo también se está planteando para el tema del tranvía. Voluntad hay por parte de las... Ahora, voluntad, condición sine qua non, pero ¿suficiente o no? No sé. Sí, poco a poco, yo creo que el tiempo al final, hacer el tranvía fue una barbaridad. Fue una barbaridad. Yo, siguiendo con el discurso de Javi, es que un alcalde o un diputado, un dirigente político que ha tenido, pues que ha gestionado algo, una vez que acabe su gestión, debería pasar un examen, pero un examen del sentido común. Es decir, si yo en mi casa tengo de ingresos 1.000 euros, yo me puedo gastar 2.000 en el mes de agosto para las vacaciones. ¿En el siglo XVI? Pues debería recuperarse. Yo me gasto 2.000 euros pues en agosto para las vacaciones, a lo mejor un poquito más de lo que gano en la Navidad, para los regalos, para tal, pero lo normal es que en mi casa yo me gaste menos de lo que ingreso. Por tanto, en cualquier dirigente de cualquier administración debería también hacer eso. Ojo, el tranvía fue una barbaridad, que legalmente estuvo dentro de la normativa, no lo discuto, pero
fue una cosa totalmente fuera del sentido común. Tú no puedes gastarte, y además engañándonos, que lo iba a pagar Europa, que lo iba a pagar, al final no lo pagó nadie, nada más que la Junta y punto, y por compromisos políticos ya está, es a lo que voy. Eso es pasado. No se debería hacer, pero ya que está hecho hay que echarlo a andar. Y yo creo que es lo que me comentaba antes, poco a poco la Junta ha subido un poquito más de lo que decía que iba a pagar, ha obligado a la Diputación, o lo ha instado a la Diputación, a que también asuma un poco. El alcalde, como la Junta le ha cobrado más de la cuenta por los tranvías, pues también ya hay una bolsa de dinero de entre 6 y 8 millones de euros que le permite un poco de respirar. Si llegan los fondos DUSI también sería importante. Es decir, el tranvía hay que echarlo a andar. Hay que echarlo a andar, no puede quedarse así. Antonio, ¿tú qué estuviste? Porque decía el alcalde el otro día que los números que se le presentaron eran poco más o menos con corta y pega de otros... de otros proyectos de movilidad que hay en otras ciudades. Vosotros que estuvisteis el otro día en la reunión con Felipe López, ¿qué te pareció lo que estuvo diciendo? Empiezo diciendo un poco, abundando en lo que decía Fernando. Javier, que esto es una alineación, ahora actualmente hay una alineación de voluntades, y eso es absolutamente evidente y fundamental. Pero también hay otra cosa, que es que este alcalde tiene un modelo de ciudad en la cabeza, y eso no es fácil. Eso parece que es, pero no es fácil. Y es compatible totalmente con el sistema tranviario. Yo estoy de acuerdo con José en que el hacer un tranvía aquí en Jaén de 4.7 kilómetros, 10 paradas, 120 millones, 13 días funcionando, creo que nos sale el día a 900 y pico mil euros. 900 y pico mil euros nos costó ese día. Sí que es cierto de que el no es no se ha convertido en flecos. Yo estoy convencido de que la voluntad es absoluta, el alcalde está, prácticamente el acuerdo está cerrado, y bueno, y un poco es ajustar esa escala, una escala en dinero que la Junta debe de reponer y demás, pero a él le ofrece también la posibilidad de hacerla vía inversiones, con lo cual yo creo que al final del 18 el tranvía, y me aventuro, estará en marcha. Pero yo te digo, para ¿bajaremos eso... a comprar el Jaén Plaza en tranvía las próximas Navidades? Yo creo que sí. El Jaén Plaza pilla un pelín lejos. Yo creo que sí. No, la universidad, está al lado. Tú date cuenta que ya se haría me imagino. La universidad hasta que llega a Jaén Plaza, no. Se la saque cortar de la bolsa. Hombre, claro, se hará alguna vía de acceso. Entiendo. Obviamente. Mira, hay una plataforma peatonal allí en el campo de la Victoria. Yo también estoy totalmente de acuerdo en que el tranvía echa a andar, si es que no tiene ningún sentido que esto sea así, máxime ahora que hay ese compromiso por las tres partes. La Diputación es fundamental. Mira por dónde el hecho de que a Francisco Reyes lo quiera o se quiera convertir en Luis XIV, en el Rey Sol, viene bien, porque como tiene dinero, como la Diputación tiene dinero, está haciendo muchas cosas, es cierto, es verdad. Que no deja de aparecer, en fin, en su figura pública ya está muy por encima hasta de la presidenta de la Junta de Andalucía y de toda. Aquí en Jaén básicamente se está convirtiendo en el referente máximo, pero bueno, está haciendo cosas. El Jaén Arena es un puntazo, eso va a ser genial, o sea, un pabellón deportivo en condiciones que contribuya al tranvía, puede desbloquear absolutamente toda la cuestión de la gestión del tranvía y muchas más cosas que está haciendo por el resto del territorio provincial. Bueno, a mí fíjate por dónde, una cosa me parece un exceso de fotografía, un exceso de imagen, pero por otra parte, con el dinero lo está invirtiendo en temas que pueden ser muy beneficiosos para los ciudadanos de Jaén. Que la Diputación se dedica a gestionar el dinero que le llega, Claro, no, o sea, la Diputación tiene una ventaja respecto al resto de administraciones, es que siempre tiene el mismo dinero. La principal ventaja es que te pones allí porque lo dices, tú eres el líder de tu partido y dices, pues me voy a Diputación, ¿por qué? Porque como no hace falta que me voten, pues ya está. No, pero ciertamente, o sea, tiene una ventaja respecto a los ayuntamientos tremenda en todas partes, claro, no esta Diputación, todas las Diputaciones, y en general las Diputaciones se gestionan muy bien. Se gestiona muy bien porque sabe el dinero que tiene y sabe que te puede gastar. Entonces, eso es básico, vamos. Bueno, os voy a dejar un turno de cierre a todos porque ya estamos, bueno, como no está esperando nuestra compañera Elena Pérez, porque hoy desgraciadamente no podemos tener el boletín de las 11 en Onda Jaén Radio, pues voy a dejar un turno de conclusiones a cada uno para que vayamos poniendo el punto final.
empezando por... bueno, Javi, yo por un tema, y acabamos, que no lo hemos tratado, ahora vas tú del modelo de ciudad del alcalde, me parece chapó, me quito el sombrero por el alcalde, con la peatonalización. Aquí pasa como con el fútbol. En España hay 40 millones de entrenadores. Bueno, y abres una obra y te aparecen 40 millones de peritos y de ingenieros que están allí diciendo a ver si la haces bien o no. Con la peatonalización es lo mismo. Pero al final, que habrá ajustes, que habrá que hacer ajustes para que quede mejor, pero al final hay que hacerla. Yo lo recordaba ayer, yo esto este fin de semana en Córdoba, me parece bestial la peatonalización que hay en Córdoba. Bestial. Y ahora es un lujazo poder recorrer todo el centro de la ciudad, pero... Claro. Sin ningún tipo de problema. Y a eso, ¿por qué no podemos aspirar a la gente de Jaén? Yo creo que hay que seguir peatonalizando más todo lo que se pueda, porque en el fondo es beneficioso para todo el mundo. Lo que pasa es que aquí en Jaén queremos llegar con el coche a la puerta T. Pues no, cambiamos el chip, como cuando vamos a Córdoba, o vamos a Málaga, o vamos a Sevilla, y no hay problema. Solamente eso. Yo abundo también el tema de la peatonalización y me agrada muchísimo tener un alcalde valiente. Es un político valiente. Político no, alcalde valiente, y para estos proyectos necesitamos personas valientes. La peatonalización es algo que creo que no duda nadie de los vecinos que es absolutamente necesaria. Jaén es la 7ª ciudad con peor calidad del aire y eso tiene que ver mucho con la utilización del coche. Evidentemente faltan muchas cosas, evidentemente falta sobre todo dinero, ¿no? Pero el modelo de ciudad que quiere proyectar el alcalde es fundamental, y yo creo que a la larga y en poco tiempo, yo creo que va a ser unánime las ventajas para todos los ciudadanos. Y como coincido con ellos, si me deja un poquito de una conclusión ajena, porque no podía resistirme, siempre metemos algo de política nacional, y no puedo resistirme a la descalificación que hizo ayer la número 2 del Partido Socialista respecto a Albert Rivera, que lo definió como José Antonio Primo de Rivera. Y pensé exactamente lo que luego he estado escuchando en la radio, pensaron otro analista, inmediatamente pensé que esa mujer desconocía primero quién había sido José Antonio o cuál era su esa. ¿Por qué? Porque desconocen absolutamente toda la historia, y lo puede equiparar, a mí me da igual, quiero decir, pero es echarse el franquismo a la cara 40 y tantos años después de que falleciera el dictador, y seguir, eso no lleva a ningún buen puerto. Javi, ¿tú sabes el mal rato que se van a llevar algunos el día que se enteren que Franco está muerto? Sí, bueno, de hecho hasta se pidió su partida de función. Sí. Hace poco salía Pérez Reverte, me encanta mi Pérez Reverte, además es colega nuestro, empezó siendo periodista, ahora ya está más centrado en escribir. Creo que estaba dirigiendo o siendo el asesor de una serie de televisión para Canal Sur sobre la guerra civil, ¿no? Y entonces él le preguntaba si puede ser imparcial. Dice, mira, aquí no hace falta ser imparcial, dice, hay que ser equidistante, y cuando hay que criticar a uno se critica, y cuando hay que criticar a otro se critica. Dice, pero lo fundamental es entender y saber y dejar a Franco muerto. Y ya que insultan, entonces lo conseguiremos. Y ya que insultan, que insulten no con la elegancia, sino con el ingenio que tenía Alfonso Guerra. Quiero decirte que era muy diferente. Cuando llamaba, definía, sabía de lo que estaba hablando, y yo creo que esta mujer es que podía haber dicho Primo de Rivera, podía haber dicho Yagüe, podía haber dicho Donoso Cortés, podía haber dicho... Recuerdo que Zaida Cantero, que fue número 4 por Madrid al Congreso de los Diputados en estas elecciones actuales, no en las anteriores que se tuvieron que repetir, salió un día y dijo, el PP, lo que tiene que hacer es negociar. Y después de eso dijo, y dejar de cantar el Canal Sol. Pero es que no, el debate político tiene que elevarse en todos los niveles, especialmente. Yo creo que se lo están poniendo al huevo al centro derecha, al PP y a Ciudadanos. Se lo están poniendo a huevo, vamos, porque yo creo que la gente en realidad lo que quiere es que se resuelvan sus problemas. Bueno, y nos ha quedado en el tintero a Junqueras rectificando. Que rectificar es de sabios, aunque no sabemos si es de sabios o de interesados. Yo creo que va en rumbo de colisión permanente esta gente y él también. Sí. Pero ya lo es que esto lo escuché y es cierto. ¿Cómo se va a movilizar una sociedad rica? Es que, claro, se moviliza Zambia. Claro. Se movilizan los países pobres, se moviliza tal, pero una sociedad que tiene una renta per cápita muy superior a la andaluza, por ejemplo, ¿se va a movilizar? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Por una idea? No. La idea Javier, Antonio, José Amador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cordial, un placer, espero que nos veamos en breve, y a todos ustedes también les veo en breve. Les veo justo a la vuelta de esta pequeña pausa para